Oremos. Padre, que tu palabra sola sea proclamada y tu palabra sola recibida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. La epístola de hoy, de la carta de San Pablo a los romanos, es muy interesante. Cuando yo entré en el seminario y me enseñaron del griego anciano para aprender el idioma original del Nuevo Testamento, me dieron un aviso de San Pablo. Me dijeron que con San Pablo siempre el problema es que no sabe la puntuación, no sabe dónde terminar sus frases. Y entonces vemos hoy una frase muy larga al principio de su carta, en que está hablando de muchísimas cosas y habla y habla y habla a través de 7 versículos. Y solo hay, en el inglés, solo hay un punto al final, pero todo es una frase. Y lo vemos también en el pasaje de hoy, que Pablo tiene mucho que decir. Entonces, ¿por qué estamos leyendo de esta carta de los romanos hoy? ¿Qué tiene que ver la introducción de San Pablo a los romanos con el nacimiento de Jesús? Pues es que San Pablo tiene que introducirse a un pueblo que no le conoce. Sabemos que después que San Pablo convirtió y llegó a conocer a Jesucristo, que después se fue por todo el mundo en ese momento. Se fue a Corintio, se fue a Efesio, se fue a Filipi, se fue a muchos diferentes pueblos, muchas ciudades, a través de todo el Mediterráneo, toda Europa y Asia. Pero no fue a Roma. Y entonces, Pablo en este momento quiere hablar a un pueblo que todavía no lo conoce y es un extranjero. Por eso, en esta carta comienza a decir quién es y por qué está escribiendo a este pueblo. Cada uno de nosotros tiene una forma distinta de dar introducción a la gente. Por ejemplo, si yo quería introducirme a una persona, normalmente yo diría, pues yo soy el padre Julián Borda, yo soy el sacerdote, el rector de la iglesia de Santo Tomás. Pero San Pablo se introduce de forma diferente. Vemos lo que antes de conocer a Cristo Jesús, Pablo iba a decir. Nos dice en su carta a los filipenses que lo que le importaba a él era que era un fariseo, que era perfecto ante la ley, que era del tribu de Benjamín y que tenía todos los credenciales, todo lo que necesitaba, todo lo que importaba. Él era perfecto, un judío perfecto. Pero dice después que todo eso ya no le importa. Todo eso es pérdida, porque ya conoce a Cristo Jesús. Todo lo que le importaba antes ya
no es importante. Y entonces, al momento en que Pablo quiere hablar con los romanos, dice eso. Los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Es decir, que tiene una nueva identidad. No es Pablo que tiene su propia vida, que se define por sus propios eventos que le han pasado en la vida, sino que es Pablo, siervo de Cristo Jesús, más que todo. En el resto de la introducción vemos lo que dice San Pablo de lo que le importa ahora. Dice que tiene el Evangelio de Dios que quiere anunciar, que Dios le ha mandado anunciar. Dice que ese Evangelio ha sido prometido en las Santas Escrituras. Lo hemos visto en Isaías hoy, en los Salmos, en Ezequiel, en Jeremías, en todos los profetas. Han anunciado este Evangelio, el adviento de este Evangelio. Vemos que se trata de una persona importante, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Nació como hombre de la descendencia de David. Eso lo vemos en el Evangelio, que dice a José, hijo de David, que toma el hijo de esa mujer, de María, como tu propio hijo, porque él es del Espíritu Santo y él será Jesús. Lo vas a nombrar Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos que se trata de este día que vamos a celebrar, el día de Navidad, que ya viene en un par de días. Y también se define por el otro día, muy importante, en el calendario cristiano, porque a partir de su resurrección, Jesús fue constituido Hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu santificador. Lo que significa eso es que por la resurrección de Jesús, por este día de Pascua que vamos a celebrar en abril, que así sabemos que Jesús es Hijo de Dios, que tiene todo el poder del mundo y que tiene el Espíritu santificador. Todo eso nos muestra lo que le importa a San Pablo, que no son los eventos que le han pasado en su propia vida que son importantes, sino los eventos en la vida de una otra persona. La Navidad y la Pascua. Esos son los días más importantes de la vida de Pablo. Porque en esos días llegó el Hijo de Dios, Dios, el Verbo hecho carne, con él. Como dice Mateo en el Evangelio de hoy, que él se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y así es, el día de Navidad, Dios es con nosotros. Y también el día de Pascua, porque Él es Jesús. Y Jesús significa el que salva, el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos lo que le importa a Pablo. Vemos que su vida ya se trata de promulgar, de anunciar
de compartir las noticias de la Navidad y de la Pascua. Dice que por esos días que nosotros celebramos también hoy, recibí el privilegio de ser apóstol, para que en todas las naciones haya quienes crean en Él y le obedezcan. Y ustedes también, el pueblo en Roma, porque ustedes también han sido llamados a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo. Eso nos enseña mucho, porque yo debería introducirme a la gente como Julián, siervo de Cristo Jesús. Eso lo más importante de mi vida. Los eventos más importantes de mi vida. La Navidad y la Pascua. Para nosotros también. Para cada uno de nosotros, que la parte central de nuestras identidades sea siervo de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes este día y el día de Navidad, el día de Pascua y todos los días de nuestras vidas. Mientras anunciamos estas buenas noticias, este evangelio de Dios que nos salva por su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, ya vive con nosotros, ahora y por siempre. Amén.